van marchando a su hogar, donde ante Dios y solo Dios nos hemos de inclinar. Hoy decide a Él servirle, su mensaje proclamar, y avanzando juntos su nombre ensalzar. Por Cristo y su reino firme estaré, por Cristo y su reino, su mandato seguiré, y en sacrificio me daré, el precio pagaré. Yo la cruz alzaré, por Cristo y su reino, Por Cristo y su reino. por Cristo y su reino, firme estaré, por Cristo y su reino, su mandato seguiré, y el sacrificio me daré, el precio pagaré. Yo la cruz alzaré, yo la cruz alzaré, yo la cruz alzaré, por Cristo y su reino. Gracias, Padre, te alabamos, Jesús. Por Cristo y su reino, su mandato seguiré. La batalla estaba muy dura en aquellos días. Para la gente de Nehemías, el capítulo 3 fue muy duro para ellos. Hubo mucho que hacer, hubo mucho que trabajar. Y era no solamente trabajar, sino trabajar, guerrear y vigilar. Capítulo 3, vamos a buscar el verso 1. Solamente vamos a buscar algunos versículos que tienen que ver con todos estos trabajos de reedificación. Y entonces, del verso 1 vamos al 3 y después seguimos, yo les voy a indicar. Si quieren, vamos a dar lectura a la palabra de Dios y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea, y edificaron hasta la torre de Hananel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó. Verso 13. Los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Verso 6. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulán, hijo de Besoías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Verso 13. La puerta del valle la restauró Hanum con los moradores de Sanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y 1000 codos del muro, hasta la puerta del muladar. 14. Reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet Aquerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Verso 15. Salum, hijo de Colhós, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Verso 26. Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas, al oriente, y la torre que sobresalía. 28. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno en frente de su casa. Verso 31. Después de él restauró Malquías, hijo del platero,
hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. Amén. Oramos. Sí, el capítulo número 3 de Nehemías es muy largo, ¿no es cierto? Y habla de la restauración o de los trabajos. Aquí está titulado Reparto de los trabajos de reedificación, que tenían que ver con el muro, las torres y las puertas. El día de ayer, entonces, estuvimos viendo, aquí tenemos más o menos el diseño de lo que era en el pizarrón, de lo que era la Jerusalén en los tiempos de Nehemías. Allí en color amarillo se ve los límites que eran los días de Nehemías. En los días de David era más pequeñito la ciudad de Jerusalén. En los días de Salomón fue más grande. Los sucesivos reyes que vinieron la fueron agrandando. Y para los días de Nehemías, más o menos esos serían los límites. En amarillo está lo que ellos tenían que hacer. Por lo menos en esa figura geométrica irregular que era Jerusalén, había por lo menos 4.000 metros de muro. Y estamos viendo aquí en el capítulo 3 que eran 8 puertas externas, que era la que tenían que edificar, restaurar, levantar, enmaderar, porque según la descripción los muros estaban derribados y las puertas derribadas también y consumidas a fuego, ¿no es cierto? Entonces el trabajo de restauración implicaba restaurar todo eso, los límites externos, toda esa línea amarilla era restaurar, para luego sí que todos los escogidos del remanente fueran a habitar los distintos barrios ya de la ciudad. Entonces iban a estar fijos como la población de Jerusalén. Pero la tarea no era fácil, había mucho que hacer, y entonces fue necesario en este capítulo 3 repartir los trabajos. Amén. Siempre que una carga es grande, el sentido común indica repartir las cargas. Siempre que las tareas son muchas, el sentido común indica repartir las tareas, porque así es más fácil. Entonces, en este remanente eran pocos judíos, estaban en gran mal, estaban en afrenta, estaban en opresión, estaban asediados por los enemigos, estaban en pobreza. Realmente la expresión que estaban en gran mal y en afrenta es que estaban mal de verdad. Y tenían por delante un gran desafío, ¿no es cierto? Una gran batalla a pelear, la reedificación de nada más ni nada menos que de la ciudad de Jerusalén. Ellos no sabían, pero ellos estaban en la avanzada del programa de Dios, en la avanzada del Espíritu Santo. Amén. Era la voluntad perfecta, era el plan de Dios, todo el cielo estaba apoyando eso. Millares y millares de ángeles sobrevolaban por Jerusalén porque era la avanzada del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y Dios había escogido este puñado de débiles judíos. Así los calificaron los enemigos en el capítulo 4. Estos débiles judíos resucitarán esos muros, levantarán las puertas. Lo que ellos hagan, seguramente una zorra tocará los muros y los tirará abajo. Esto era la visión del enemigo, unos débiles judíos. Pero esta era la visión de Dios. El remanente escogido iba a reedificar Jerusalén. El enemigo asediaba, el enemigo oprimía, el enemigo, dice, nos puso en oprobio, se burló, diciendo, no podrán hacerlo, pero Dios desde el cielo estaba diciendo, sí podrán hacerlo. Porque de eso se iba a escribir un libro en la Biblia. La Biblia iba a tener 66 libros, pero un libro de esos 66 iba a escribirse, ¿no es cierto?, por los hechos protagonizados por ese puñado de judíos débiles. Amén. Fueron perfectamente débiles, pero en Dios se hicieron perfectamente fuertes. Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Porque fue la perfecta debilidad de ese pueblo judío, en la perfecta rendición, la perfecta humillación, la que trajo la perfecta fuerza de Dios. Entonces la tarea no era fácil, la tarea era dura. 4.000 metros de muro en esa ciudad irregular, donde tenía colinas y valles.
Jerusalén estaba edificada en una geografía muy irregular. Partes de Jerusalén están altas y partes están bajas, porque tiene muchos montes alrededor. Amén. Tiene el monte Scopus, el monte de Sión, el monte de Moriah, el monte del Mal Consejo. Amén. Y tiene muchos valles, el valle de Cedrón, el valle de Ginon, el valle de Zanoa. Hay muchas subidas y muchas bajadas. Entonces la ciudad iba, en algunas partes los muros tenían que subir por las partes altas y escarpadas, y en otras partes los muros tenían que bajar por el valle. Y no era hacerlo a nivel, ¿no es cierto?, sino que era muy irregular el terreno, era muy difícil esa tarea. Amén. Pero ellos sabían, ¿no es cierto?, que tenían que reedificar Jerusalén, que tenían que reedificar los muros. Capítulo 2 fue observando los muros. Amén. Nehemías, con su cabalgadura por la noche, salió, ¿no es cierto?, por la puerta del valle. Y salió por la fuente del dragón, y vio todos los escombros, y entró por la puerta del muladar, y me volví. Amén. Por ese sector estaba ruinoso. Nos mostró la visión de los muros en la noche. Y esta visión que impregnó el corazón de Nehemías, él traía una visión, reedificar los muros. La visión eran los muros destruidos a la luz lóbrega de la luna. Amén. Pero él compartió en el capítulo 2 al final su visión con el remanente y le dijo: levantémonos, reedifiquemos Jerusalén y no estemos más en afrenta y en oprobio. Y entonces ellos dijeron: sí, levantémonos y edifiquemos Jerusalén, y esforzaron sus manos para bien. Ahora tenían el capítulo 3, y el capítulo 3 ahora era manos a la obra. El capítulo 3 era restauración en los hechos, y se reparten las tareas. Amén. Nehemías no podía edificar los 4.000 metros de muro y las 8 puertas. Amén. Era trabajo del remanente. Amén. Cada uno iba a tener su porción en este trabajo de restauración. Amén. Así fue en aquellos días. Aquellos días eran de restauración de la Jerusalén natural, del lugar escogido por Dios, ¿no es cierto? Entonces en el capítulo 3 encontramos así: se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Hananel. Luego vimos en el verso 3 que también estaba la puerta del pescado. Verso 6, la puerta vieja. Verso 13, puerta del valle. Verso 14, puerta del muladar. Verso 15, puerta de la fuente. Verso 26, puerta de las aguas. Verso 28, puerta de los caballos. Y verso 31, una novena puerta, pero era interior, que daba al templo, puerta de juicio. Amén. ¿Correcto? Entonces la lección para nosotros fue práctica, para no dar muchas vueltas y sobrecargar todos estos tipos, porque ellos estaban en la construcción y en la reedificación natural de la ciudad de Jerusalén. Pero viniendo de este lado del testamento para acá, nosotros encontrábamos, si en aquella Jerusalén era la ciudad amada, era Jerusalén, la ciudad de paz, era los muros, Isaías dijo: y llamará a sus muros salvación, a sus puertas alabanza. El profeta Zacarías profetizó sobre esa ciudad y dijo: no serán muros naturales, sino que Jehová mismo será muro alrededor de Jerusalén, muro de fuego. Amén. Entonces, el programa de Dios, la avanzada del Espíritu Santo, el muro de fuego era Jerusalén. El que estaba ahí adentro iba a estar seguro. El que estaba en esa tarea iba a estar seguro, ¿no es cierto? Y lo máximo de Dios aquí en la tierra, amén, lo máximo de Dios aquí en la tierra era ese puñado de judíos que estaba con Nehemías. Amén. Todo el cielo apoyaba eso, ¿correcto? Viniendo del testamento para acá, sin sombra de duda decíamos, ¿no es cierto? Solamente hay un lugar, solamente hay un espacio espiritual donde se puede estar seguro. Amén.
Los muros eran salvación para ellos, pero de este lado del testamento, muros, salvación, nosotros encontramos que solamente dice Cristo salva, porque en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces, gran diferencia es estar en la iglesia, estar en una organización, estar en un club, estar en una logia, estar en Monte de Sion o estar en Cristo. Gran diferencia es. Entonces, llamo la atención en esta mañana para que quede claro. Las 8 puertas representaban las 8 aberturas. Las 8 vías de acceso para entrar a ese lugar de protección, a ese lugar de paz, a ese lugar de seguridad, a ese lugar de salvación. Amén. Si lo veríamos, decíamos, desde el ángulo del arca de Noé, había solo una abertura, la puerta del arca, ¿no es cierto? Que Noé abrió y que Jehová cerró. Si veíamos los dos caminos, iba a haber una puerta ancha que conducía a la perdición y una angosta que conducía a la vida. Amén. Si veíamos la puerta del tabernáculo, íbamos a ver una y después otra en otra etapa y otra en otra etapa. Amén. Pero estamos viendo este tipo específicamente. Amén. Solamente hay un lugar provisto para salvación. Solamente hay un espacio o un estado espiritual de seguridad, de paz y de salvación. Y es en Cristo. Los apóstoles precisamente señalaron esta condición espiritual, este estado espiritual con estar en Cristo. Nunca dijeron con estar en la iglesia o con estar en tal grupo, dijeron con estar en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, las de afuera pasaron, todas son hechas nuevas porque ha entrado en Cristo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Amén. En Cristo. Entonces las 8 puertas, estas 8 puertas eran las 8 vías, las 8 aberturas por las cuales se podía entrar a Jerusalén. Los muros iban a franquear el paso. No se podía entrar por otro lado sino por la puerta. Quien no entraba por la puerta era salteador, era robador, era ladrón. Amén. Pero para entrar a la ciudad de paz, para entrar a la ciudad del rey, para entrar a Jebús, para entrar a Salem, para entrar a Jerusalén, había solo 8 puertas. Amén. Para entrar en Cristo, desde este simbolismo, solo hay 8 aberturas espirituales. Solo 8 espacios. O entra por ahí o no entra por ningún lado. Amén. Pensábamos que no entramos por la ventana ni saltamos el muro. Todo aquel que ha tenido la experiencia de entrar en Cristo y que está salvo ha entrado por algún lugar. Y todo aquel que no ha entrado todavía tiene la posibilidad de entrar, porque todavía las puertas están abiertas. Las puertas de esa ciudad se abrían de día, mientras el día duraba, pero la noche se cerraban. Eso las restauraron, para abrirlas y también para cerrarlas. La enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Amén. Gloria al Señor. Y entonces nosotros encontramos, veíamos ayer, solo pudimos ver en el día de ayer, la puerta de las ovejas y la puerta del pescado. 2 de las 8 puertas. Nos quedaba como tarea a nosotros poder ver estas 8 vías, que son 8 vías de misericordia. Son 8 aberturas. Amén. Porque una puerta abierta significa una abertura para poder entrar. Todo el que anda por fuera ve una puerta abierta, ¿no es cierto? La puerta abierta solamente habla. Aunque no haya palabras, aunque no se escuche la voz, una puerta abierta habla de que hay una invitación, de que ese lugar no está franqueado, no está cerrado, está abierto para entrar. Amén. Por 2000 años, Cristo ha estado abierto al pueblo. La gran salvación de Jesucristo ha estado disponible al pueblo. Para todo aquel que en Él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Amén. Y entonces, llamo la atención. Aquí hay 8 puertas abiertas para entrar en Cristo. Atiéndanme bien, no para entrar en Monte de Sion, no para entrar en la iglesia. Amén. ¿Por qué?
yo pudiera decirle de personajes que entraron en el monte de Sión y que no entraron en Cristo. Amén. Hasta un perro entró un día en monte de Sión, pero él no entró en Cristo. Entonces yo no estoy hablando de entrar en monte de Sión, en la iglesia local, en la iglesia pentecostal, en la iglesia protestante, en la iglesia católica. Estoy hablando, según las Escrituras, de entrar en Cristo. Amén. Solamente desde este tipo y este simbolismo, en otras etapas, en otras sazones, Jerusalén no era así un tipo de Cristo. Amén. En los días de Isaías, capítulo 1, él le llama a Jerusalén Sodoma. Leanlo en su Biblia, él le llama a Jerusalén Sodoma. Amén. En ese tiempo no era tipo de Cristo. En los días del profeta Jeremías era una ciudad juzgada. Amén. Y la orden era yugo, ¿no es cierto? Ir a Babilonia, era salir de la ciudad. No era el tipo de Cristo. Pero en los días de Nehemías, Jerusalén es un tipo de Cristo. Gloria al Señor. Era la construcción, ¿no es cierto?, del lugar provisto. Era la construcción del único lugar seguro. Era la construcción del lugar donde Dios se estaba moviendo. Ellos estaban poniendo las piedras, pero Dios estaba diciendo: yo voy a hacer los muros. Yo voy a hacer muro de fuego. Cada piedra que ponían era una llama de fuego que colocaban. Gloria al Señor. No eran solo piedras, era la restauración de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Dios estaba regresando del cautiverio. Dios volvía de Babilonia. Gloria al Señor. Amén. Y entonces, la restauración de todas las cosas implica la restauración de las 8 puertas. Amén. Entonces, por mucho tiempo Cristo tuvo abierto el pueblo. Amén. Pero en sucesivas edades de la iglesia, parte del muro cayó. Muchas puertas fueron colocadas a fuego, porque la sombra no puede fallar. Amén. La iglesia del Señor Jesucristo no estuvo 100% en sus 7 edades o 7 periodos. Amén. Miren las lunas, cómo crecen, cómo se oscurecen. Amén. Casi nunca estuvo completa la ciudad, pero era prometido que para el tiempo del fin llegaría la restauración de todas las cosas. Las 8 aberturas, las 8 posibilidades, los 8 accesos a Cristo estarían restaurados. Amén. Desde este ángulo, porque Nehemías habla de restauración, es la restauración de todas las cosas. Amén. Algunos cristianos habrán entrado por la puerta de las ovejas a Cristo. Algunos cristianos habrán entrado por la puerta del pescado. Otros habrán entrado por la puerta vieja. Otros habrán entrado por la del valle. Otros por la del muladar. Otros por la de la fuente. Otros por la de las aguas. Y otros por la de los caballos. Pero seguramente por alguna de esas entraron. Quizás un hermano entró por aquí y otro por allí y otro por allí, pero lo importante es que todos entraron. Amén. La bendición de estar y morar en Sión, la bendición de estar en Cristo, a pesar de la vía por la cual hayan accedido a Cristo, es igual para todos. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Cristo salva desde el más grande hasta el más pequeño. Amén. Para Dios no hay acepción de personas. Todas son puertas buenas. Amén. Solo identifiquen esta mañana, con la ayuda de Dios. Yo voy a identificar la mía. Amén. Yo lo voy a hacer. Yo voy a identificar por la que yo entré, porque yo sé por la puerta que yo entré. Ahí. Hay 8, pero yo no entré por las 8, yo entré por una. Amén. ¿Correcto? Esfuércese en esta mañana e identifique su puerta. Y si en esta recorrida, pero no me diga, yo entré a Monte de Sión o entré así a la iglesia pentecostal, así, no, en Cristo. Amén. Yo como entré en Cristo, yo entré por una puerta en Cristo. Entré por una vía en Cristo. Y estuve en la iglesia pentecostal, estuve en Monte de Sión, estuve acá, pero yo entré en Cristo. Las iglesias locales, las iglesias denominacionales son circunstanciales y son juzgadas por el tiempo, pero Dios llama a individuos.
Dios salva individuos en esta dispensación. Amén. ¿Correcto? Entonces, la primera puerta que se restauró fue la puerta de las ovejas, como vimos ayer. La restauró el trabajo de sacerdotes, era este. Eliasib, el sumo sacerdote, con sus hermanos, los sacerdotes, restauraron la puerta de las ovejas. Y como decíamos, allí era la primera puerta, la que se encuentra allí, que tiene el número 1, ángulo superior derecho. Y comunicaba directo al camino que iba a Jericó. ¿No es cierto? Era un camino principal. ¿No es cierto? Entonces todos los pastores de ovejas y demás entraban, venían por camino Jericó y entraban por la puerta de las ovejas. ¿Por qué? Decíamos así, ellos no eran tipólogos. Amén. Ellos estaban viviendo solo su tiempo natural y estaban en su restauración natural. Y ellos le llamaron a esa puerta, la puerta de las ovejas, porque nada más ni nada menos que por allí entraban ovejas. No entraban cabras, no entraban mulas, no entraban camellos, solamente entraban ovejas. Por eso se les llamó la puerta de las ovejas. De ahí pasaban adentro de la ciudad al mercado de las ovejas. ¿Por qué? ¿Había rediles adentro? No. Esas ovejas llegaban con una misión, ir al mercado de ovejas. Y después esas ovejas eran utilizadas para el servicio del templo, para los distintos sacrificios de ovejas. Amén. Eran ovejas sacrificiales. Amén. Eran ovejas, se puede decir, escogidas, porque según la ley de Moisés no podían con tacha ni demás, ¿no es cierto? Eran escogidas, seleccionadas y entraban por la puerta de las ovejas para finalmente terminar en el altar de bronce. Amén. Ahora, qué buena puerta esa, ¿no es cierto? Solamente la atmósfera de esa puerta era, nunca hubo un rebuzno, amén. Nunca hubo, podríamos decir, un relincho, amén. Nunca hubo corneadas, ¿no es cierto? Solamente se escuchaban balar las ovejas. Amén. Y solo se sentía el olor a oveja. Y solamente eran pastores y ovejas, ovejas y pastores que pasaban por allí. Amén. Entonces, esa puerta de acceso de Jerusalén era un tipo de uno de los accesos a entrar en Cristo. Amén. Y muchos hermanos a través de todos los tiempos tuvieron la bendición y el privilegio y la posibilidad de entrar por la puerta número 1, venir todo por el camino de Jericó. Amén. ¿Correcto? Y entrar por la puerta número 1, la puerta de las ovejas. En el Evangelio según San Juan, capítulo 10, Jesús dijo: yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo. Y empieza a explicar lo que es un pastor, lo que es un redil y lo que son ovejas. ¿Correcto? Y entonces dice, ¿por qué? Porque las ovejas, ¿por qué entraron? ¿Por qué entraron y fueron salvas? Y entrará y será salvo. Y saldrá y hallará pastos. Entonces eso hablaba de que el buen pastor había preparado esa puerta para sus ovejas. Tengo estas ovejas, pero también tengo otras ovejas que voy a llamar. Amén. Había preparado esa puerta para sus ovejas. Él sabía que sus ovejas iban a oír su voz y que iban a venir y que iban a entrar y que iban a ser salvas. A la vez de eso, Él las iba a proteger porque Él era la puerta de las ovejas. Nada iba a entrar, nada iba a salir si Él no lo permitiera, y a la vez de eso iban a salir y hallar pastos. Él las iba a alimentar, Él las iba a cuidar, Él las iba a salvar, Él las iba a sustentar. Es decir, Él las llamaba, Él las salvaba, Él las cuidaba, Él las alimentaba. Amén. ¡Qué privilegio! Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Correcto? Algunos vinieron porque hicieron una kermés en la iglesia, porque hicieron un asado, un locro o alguna cena. Amén. Algunos vinieron porque lo invitaron. Algunos vinieron porque dijeron, hay un sorteo de un TV color, ¿no es cierto?, en la iglesia. Puede venir, te dan un número con el participar. Algunos vinieron porque si venían 5 veces seguidas le regalaban una Biblia. Algunos vinieron porque lo invitó el vecino. Algunos vinieron por esto o por lo otro. Pero algunos vinieron porque el Señor los llamó. Amén. Porque mis ovejas oyen mi voz. Amén. Algunos fueron atraídos por la voz del buen pastor. Amén.
¿Cómo sabía él? Solamente él conoce sus ovejas. Él sabía que tenía ovejas judías aquí, pero también vio más allá y dijo: también tengo otras ovejas que tengo que traer y vendrán. Amén. ¿Y por qué no pueden venir ustedes?, le dijo a los fariseos. ¿Por qué no pueden entrar por la puerta de las ovejas? Porque no son mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No todos pueden entrar por la puerta de las ovejas, solamente aquellos que han sido llamados por Dios. La voz del buen pastor llamando de sus almas, jalándole. Puede haber sido el tratadito, puede haber sido que le predicaron, puede haber sido que le invitaron, pero en el mundo invisible la voz del buen pastor estaba llamando a ese alma llamada oveja. Ven, ven, y mis ovejas oyen mi voz. ¿Por qué los fariseos escuchaban la voz del Señor y se enojaban? Porque no eran sus ovejas. Amén. ¿Correcto? Y a la vez revela lo que eran las ovejas. No cornean, no patean, no muerden, son ovejas. ¿Correcto? ¿Correcto? Antes de entrar y después que entraron siguieron siendo ovejas. ¿Correcto? Entonces un hermano dice: yo entré por la puerta de las ovejas. Y usted no sabe, hermano, los mordiscones que pegó ese hermano, las corneadas que pegó y las patadas que dio. Entonces yo le diría: elija otra puerta, hermano. Amén. Porque yo no digo que no haya entrado en Cristo, pero mire bien las otras puertas. Amén. ¿Correcto? Entonces decía ayer: ¿quién llamó al hermano Cacho? ¿Quién le predicó? ¿Quién le dio un tratado? ¿Quién le habló de Cristo? Amén. ¿Cómo vino él? Él vino, un día vino. Amén. Otro día fue allá a una Santa Cena, viajó. Participó, no estaba bautizado. Otro día se bautizó. Y de allí hasta hoy ha venido siempre. Y será contado con los dedos el día que faltó algún culto. Amén. ¿Quién lo hizo? Tuve que estarle pegando varillazos en la espalda. No falte, no falte, no falte, no falte, no falte. ¿No? ¿No es cierto? Hay algo en él. Hay algo en él. Quizás no tenga un gran entendimiento. La visión de las ovejas es muy corta, ¿no es cierto? Pero es una oveja para comenzar. Tiene un cordón, tiene un hilo. La voz del Señor lo llama y él va. Lo llama y él va. Nunca mordió, nunca pateó, nunca corneó, ¿no es cierto? Y bueno, yo puedo decir, hasta acá de la iglesia acá, hermano Cacho entró por la puerta de las ovejas. Amén. Dios lo llamó. ¿Correcto? Dios lo va a cuidar. Dios lo va a sustentar. ¿Correcto? ¿Y por qué las ovejas terminan en el altar de bronce? Entonces yo entré por la puerta de las ovejas. ¿No se consagra? No puede ser, porque las ovejas terminan todas en el altar de bronce. No fueron a jugar a ovejas ahí, ¿no es cierto? No fueron a tener un buen tiempo de ovejas. No, fueron al mercado de ovejas y luego van al altar de bronce, como ovejas al matadero. El apóstol Pablo dijo en Corintios: nosotros, por causa de Cristo, somos contados todo el tiempo como ovejas al matadero. Amén. Consagración, dedicación, a pesar de los problemas, a pesar de todas las dificultades, como oveja al matadero. Amén. Dios bendiga a todos los hermanos en todos los tiempos que entraron por la puerta número 1, la puerta de las ovejas. ¿Correcto? Amén. Pero no se desanime porque quedan 7 puertas todavía. Amén. Si no entró por esa, no importa. Lo importante es entrar en Cristo. Y yo le digo así: yo no entré por la puerta número 1. Amén. Así que, pero no, eso no descalifica mi pretensión de haber entrado en Cristo. Yo creo que entré en Cristo y creo que estoy en Cristo. Amén. Pero no descalifica, ¿no es cierto?, mi confesión de fe. Porque por misericordia, número 8 es eternidad. Con amor eterno te he amado, le dijo a Israel. Amén. El amor eterno de Dios se revela en 8 puertas de misericordia. La puerta número 2, y Eliasib, qué trabajo edificar la puerta de las ovejas. Amén. Es trabajo de sacerdotes, porque los sacerdotes generalmente, el hermano Abraham dice, los pentecostales bajaron las cercas y entraron los chivos, entraron las mulas y entraron todos. ¿No es cierto? Empezaron a permitir cualquier clase de cosas para que entren todos. Pero esa puerta de las ovejas es trabajo de sacerdotes. ¿Correcto? Eliasib y sus hermanos los sacerdotes, porque ellos son los que generalmente, ¿no es cierto?, tienen la tendencia a comprometer las puertas. ¿Correcto? Eliasib le hizo una cámara a Tobías el amonita. El hijo de Eliasib
se casó con la hija de Sanbalat Horonita, ¿no es cierto? Y ellos permitieron, ¿no es cierto?, que la puerta de las ovejas cayera y entraran cabras y entraran mulas y todo eso. Pero la puerta de las ovejas en los días de Nehemías era solo para ovejas, ¿correcto? Entonces, ¿queremos ver restaurada la puerta de las ovejas? Primer puerta. ¿Cuántas puertas tiene Monte de Sión? Tiene 8 también, 8 puertas naturales. ¿Amén? El portón de 2 hojas, que todavía no está. El portón lateral de madera, que todavía no está. La puerta de entrada, 3. La puerta lateral, 4. La puerta del cuarto de compañerismo, 5. La puerta de la cocina, 6. Y la puerta de los 2 baños son 8 puertas. ¿Amén? Y solo representan. ¿Amén? Y de esas 8 puertas tenemos solamente 3 restauradas. ¿Correcto? Pero la puerta primera, la de 2 hojas, la principal es la de las ovejas. Ahora, los que hemos entrado, o los que han entrado, Dios lo bendiga. Pero nosotros quisiéramos ver la restauración de la puerta de las ovejas en Monte de Sión. O sea, la restauración de ese espacio espiritual. Amén. Que Dios realmente pueda llamar personas por la voz de su Espíritu, hacer impacto en las almas y pueda traer personas que fueron llamadas por el Espíritu de Dios. Amén. Entrarán por esa puerta. Si llegan a venir hermanos así, ¿no es cierto?, de esa manera, entonces entenderemos que la obra, por gracia de Dios, ha sido restaurada, la puerta de las ovejas. Amén. Correcto. Una vía de acceso. Elías, un hombre conectado a Elías. Un sacerdocio conectado a Elías. Amén. Porque sí, porque era bajar las cercas. Pero la primer puerta, la puerta de las ovejas. Que Dios nos ayude, porque siempre habrá ovejas para el altar del holocausto. ¿Son necesarias? Sí, por eso estaba allí. En la puerta número 2, ¿cuál era? La puerta del pescado. Verso 3. Los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado, la enmaderaron, la levantaron, sus puertas con sus cerraduras y con sus cerrojos. Amén. Los hijos de Sená no eran tipólogos, hermanos. Amén. No estaban diciendo vamos a ponerle un nombre misterioso para las generaciones futuras, no. Ellos solamente le pusieron la puerta al pescado porque por allí pasaban los pescadores con el producto de su pesca, con los carros de pescado. Amén. Porque allí nomás, en esa vía de acceso, está, si ustedes notan ahí en verde, el camino que iba a Cesarea de Filipo, iba a las zonas costeras. Entonces los pescadores, los pastores venían por la zona de Jericó, pero los pescadores venían por el camino de Cesarea. Y entraban por la vía número 2, la puerta del pescado, que enseguida comunicaba al mercado de alimentos. Para lo que ellos, el producto de su pesca, ellos venderlo allí en Jerusalén. Entonces fue conocida como la puerta del pescado. Amén. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos que una de las vías de acceso a Cristo por excelencia, amén, por excelencia, es la puerta del pescado. Amén. El pescado fue uno de los símbolos más categóricos y claros que en la iglesia primitiva representaron cristianismo. Cuando las catacumbas, cuando los signos de los primeros cristianos dibujaban un pescado, todos ellos sabían que representaba cristianismo. Cristianismo estaba representado con peces. Amén. Porque el mismo Señor Jesucristo estableció este patrón y este simbolismo cuando dijo que el Evangelio, ¿no es cierto?, el reino de los cielos era semejante a una red que se arroja en el mar y recoge de toda clase de peces. Amén. Entonces, él hablaba en ese simbolismo de que el Evangelio arrojado, ¿no es cierto?, la red del Evangelio, la predicación del Evangelio, la red barredora del Evangelio, iría por todas las aguas de todo el mundo, id por todo el mundo y arrojad la red a todo pez, a toda criatura. ¿Correcto? E iba a recoger de toda clase de peces. ¿Amén? ¿Es correcto eso? Entonces, la restauración de la puerta del pescado básicamente es la restauración del evangelismo. Amén. Hermanos que entraron por la puerta del pescado fueron hermanos que fueron atrapados por el evangelismo. Amén. Hermanos, peces que estaban en el mar
¿no es cierto?, fueron atrapados por la red, fueron sacados del mar, fueron colocados en la barca, fueron colocados en las cestas y canastas y entraron a Jerusalén. ¿Y por dónde entraron? Por la puerta del pescado. ¿Correcto? La puerta del evangelismo restaurada. ¿Qué trabajo? Los hijos de Sená. ¿Qué dijimos? Sená. Una expresión que quiere decir multiplicar. Senaquerib era el que multiplique sus hermanos. Sená quiere decir multiplicar. Claro, por la restauración del evangelismo es la multiplicación de los hermanos. Amén. Porque la red tira y recoge toda clase de peces. Amén. Y había, según en Nehemías 13, venta de pescado en Jerusalén. Entraban tanta cantidad de pescados que una de las 8 era la puerta del pescado. El Señor Jesucristo contempla como vía de acceso para entrar en Cristo esta vía por excelencia, el evangelismo. Amén. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo. Es decir, el que creyere el evangelio entrará por la puerta, será salvo por la puerta del pescado. Gloria al Señor. Y ha habido buenos tiradores de red. Dios levantó buenos tiradores de red para pescar peces. No, miren, Pedro, Andrés, Santiago y Juan, 4 de los primeros apóstoles fueron pescadores. Cuando Él los llamó, cuando el Señor los llamó, en la región del mar de Galilea, única región de peces en la Palestina, el Señor Jesús desarrolló su ministerio. Allí, ¿no es cierto?, al aire libre, en un marco de pesca, predicó desde una barca, predicó en la barca de pescadores. Sus discípulos fueron pescadores. Cuando los llamó, estaban arreglando redes. Amén. Cuando llamó a Simón Pedro, estaba pescando. Y él le dijo, sígueme. Pero ahora, ¿qué voy a hacer? No voy a pescar más. No, sígueme y de ahora en adelante te haré pescador de hombres. Amén. Pescador de hombres. ¿Para pescar qué? Para pescar las almas y las almas de hombres y mujeres que están del lado de afuera. Esa ciudad representa a Cristo. Los que están en Cristo están salvos, pero los que están afuera están perdidos. Amén. Están navegando en el mar del mundo, pero vayan por todo el mundo, arrojen la red. Yo los haré pescadores de hombres. Amén. ¿Y cómo haremos? Amén. Boga mar adentro. ¿Pero cómo? Nadie quiere escuchar el mensaje. Boga mar adentro, a la derecha. Pero hemos estado toda la noche, no hemos sacado nada. Tira a la derecha. Oh maestro, en tu palabra, bajo tu guía, bajo tu dirección, tiraré la red. Y tiró la red. Y se rompían de tantos peces. Y entonces tomaron todos esos peces, ¿no es cierto?, los limpiaron. Fueron entonces por el camino de Cesarea y llegaron hasta la puerta número 2 y entraron con sus redes que reventaban de pescado. ¿Y por dónde entraron? Por la puerta del pescado. Amén. Cualquiera de nosotros pudo haber entrado por esa vía. Si realmente el evangelio nos atrapó. No si me gustó, me invitó. No, si realmente la red del evangelio nos atrapó. Y nos sacó del agua. Amén. Hermano Ángel, yo entré por la puerta del pescado. Y todavía está en el mar del mundo. Amén. La red te atrapó y te sacó del agua. Ya no estás más en el mar del mundo. Ya no estás más con los otros peces. Ya no estás más siguiendo las corrientes de este mundo. Ya no estás más nadando en compañerismo con los otros peces. La red del evangelio te atrapó y te sacó. Y te llevó a un lugar seguro. Te metió en Cristo. ¿Y por dónde entraste? Por la puerta del pescado. Gloria al nombre del Señor. Dios bendiga a los tiradores de red. Y Dios bendiga a los peces que fueron sacados del mundo. Amén. Porque eso muestra una de las vías de misericordia. Los calvinistas dijeron,
Los calvinistas se identificaron con la puerta número 1 y dijeron: Dios ha predestinado sus ovejas, Dios tiene sus hijos predestinados antes de la fundación del mundo, por lo tanto, si Él los quiere llamar, los llamará. El que será salvo y Dios los traerá. No hace falta tirar la red. Amén. Pero ellos se equivocaron, porque no era la única puerta, había otra puerta, y era la puerta del pescado. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. Entonces los armenios, amén, levantaron el desafío y fueron y evangelizaron en la edad de Filadelfia. Casi todo el mundo tirando la red. Amén. Pero en la Palestina no solo se pescaba con red, sino también se pescaba con caña, con anzuelo y línea, con garfios y con arpones. Si ustedes leen las Escrituras, y cuando Job habla en el capítulo 41 de cómo cazarlo al Leviatán, él dice: lo van a cazar con anzuelo, lo van a cazar con arpón, lo van a cazar con garfios, o le van a tirar la red y lo van a atrapar. O sea, todos los medios que los pescadores usan. Amén. Entonces, los evangelistas de red son los que en multitudes, en mucha gente pasando, mucha gente, ellos tiran la red, ¿no es cierto? Y sacan de todo. Muchos peces. Primera etapa del ministerio del hermano Branham fue evangelismo. Y él decía que el Señor le mostró una visión que sacaba muchos peces, pero manchas blancas, manchas negras, sacó de toda clase, ¿no es cierto? ¿Correcto? Y después le mostró otra visión mejor, la de los 3 jalones de pesca, ¿no es cierto? Que moviera así para que los pececitos chiquitos fueran atraídos. Pero lo importante era que los grandes vieran a los chicos y siguieran a los chicos, y después en el tercer jalón atraparía a los grandes, esas truchas fosforescentes que él veía. En el tercer jalón los atraparás, dijo. Porque él vio multitud de ministros, miles de ministros que estaban alrededor del lago, ¿no es cierto?, pescando, pero todos sacaban peces chiquititos, ¿no es cierto? Pero el ángel del Señor le dijo: yo te enseñaré a pescar, y lo mandó a pescar esa pesca de 3 jalones. Pero el hermano Branham se enredó todo ahí, dice, ¿no es cierto? Porque en la Palestina no solo era con red, sino también con cañas, con anzuelos y demás. Y entonces, en previsión de eso, Dios también ha levantado pescadores de caña. Esto representa a aquel pescador de caña que pacientemente, ¿no es cierto?, en su soledad y solitario, ¿no es cierto?, arroja el anzuelo, la carnada y su caña para sacar solo un pez y después otro, de a uno. Esto representa el evangelismo personal. Amén. Porque finalmente saca 1, 2, 3 o 4, o los que saque, y finalmente él también va por el camino de Cesarea y llega y entra en Jerusalén con lo que consiguió y entra por la puerta del pescado. Amén. Unos hermanos pudieron ser capturados en una campaña, en un aire libre, donde fuera, pero otros hermanos fueron capturados porque Dios levantó algún pescador, algún evangelista personal que pacientemente le iba alcanzando la palabra de Dios. Amén. Entonces Dios bendiga esos modos, Dios bendiga esos medios que todavía no han cesado y no han terminado, porque todavía la puerta del pescado está abierta. Y para nosotros ver restaurada la puerta del pescado es poder ver eso. Amén. Vengan hermanos que puedan testificar que han sido atrapados por el Evangelio, que han sido pescados por el Evangelio. ¿Correcto? Que Dios nos ayude. Los pescadores de la Palestina, cuando habla el profeta Ezequiel de las aguas salutíferas, habla de peces y habla de pescadores también. Amén. Las aguas salutíferas, habla de peces y pescadores, y aún pescadores diestros, ¿no es cierto?, de Galilea pescaban con arpones. Amén. ¿Correcto? Aguas transparentes, peces grandes en aguas profundas, y ellos con arpones, que eran unas ballestas con flechas, que la flecha en la punta tenía una cuerda, ¿no es cierto? Y ellos ahí esperando, ¿no es cierto?, que pasara un pez. Y ellos veían y pasaba este no, pasaba el otro, este no, pasaba el otro, este no, pero de repente pasaba uno, este sí, ¿no es cierto? Y su ojo de águila le indicaba el paso, ¿no es cierto? Y apretaban con tal puntería que salía, ¿no es cierto?, la flecha disparada por el arpón a tal velocidad que atravesaba el pescado, ¿no es cierto? Y allí lo levantaban y ahí tenían su pesca. Uno, y así otro, y así otro, y así llevaban entonces también el producto de su pesca a la ciudad de Jerusalén. Amén. ¿Por dónde entraban? Por la puerta del pescado.
Sin lugar a duda, Dios ha levantado hombres también en el evangelismo personal, en evangelismos en distintas áreas que han pescado con arpones. El mensaje del evangelio que han colocado ha sido certero, han dado en el blanco, ¿no es cierto? Y han sido fructíferos, ¿no es cierto? En traer almas para Cristo. Para la iglesia, para la denominación, no para meterlos en Cristo. El arpón los atravesó, hermano. Amén. El mensaje del evangelio los atravesó de lado a lado y los sacaron, ¿no es cierto? Así, con una tremenda herida en el centro del pez, y los llevaron a la puerta de Jerusalén por la puerta del pescado. Amén. Hermano Ángel, yo entré por la puerta del pescado. No me digas si el evangelio no atravesó tu corazón, si la red del evangelio no te atrapó y no te sacó. Si el anzuelo, miren, del pescador le metían la carnada. Hermano, va a decir sanidad divina. Carnada, sanidad divina. Iba a comer la viborita y se encontraban con una punta tremenda, ¿no es cierto? Amén. Que le agujereaba y lo levantaba del agua. Amén. Yo entré por la puerta del pescado y el evangelio no te agarró como un anzuelo, no te atrapó de esa manera así y no te sacó. Bueno, esa es la puerta del pescado. Identifíquela. Yo no entré por la puerta del pescado. Amén. Yo no entré por la puerta de las ovejas. Identifique usted. Quizás usted sí, quizás en una campaña el Señor lo atrapó y todavía hoy está en Cristo. Y gracias a Dios, porque muchas veces cientos y cientos son atrapados en las campañas, pero al cabo de los años 2 o 3 quedan. Pero esos 2 o 3 entraron en Cristo. Entraron. Y ellos pueden testificar siempre y recordar, yo entré por la puerta del pescado. Amén. ¿Qué trabajo para Sená? Los descendientes de Sená. Y todavía los descendientes de Sená son los que tienen la tarea de reedificar esa puerta. ¿Cuál es la puerta? La de las ovejas es el portón de 2 hojas. La puerta del pescado es el portón de madera de este lado, que todavía no está. Pero eso es natural en Monte Sión. Pero espiritualmente, los hijos de Sená tendrán que edificar la puerta del pescado. Porque la Biblia dice que ellos la enmaderaron, la levantaron con sus cerraduras y con sus cerrojos, y entraban permanentemente pescados, que fueron pescados con anzuelo, con caña, con línea, con arpón, con red, con garfio, los más grandes con garfios de 3 puntas y grandes carnadas, ¿no es cierto? Peces gordos. Aún a Pedro le mandó a pescar ese pescadito que escupió una moneda, ¿no es cierto? Y el Señor guía tanto para sacar con una red como para sacar uno solo. Amén. Entonces, la puerta del pescado la queremos ver restaurada y ello lleva trabajo, hermanos. ¿Quién lo hicieron? Los hijos de Sená, multiplicar. ¿Correcto? Verso 6. La puerta vieja. ¿Para dónde se encontraba? Aquí en esta bajada, en este ángulo izquierdo, tenemos la puerta vieja. Era llamada así porque de las 8 era la más vieja. Era la antigua entrada de etapas anteriores de Jerusalén, de etapas de la Jerusalén de Salomón, de la Jerusalén de David, de los tiempos jebuseos. Entonces era llamada la puerta vieja. Era conocida porque era la que venía del camino, prácticamente del camino, empalmaba también al camino de Cesarea, ¿no es cierto? Los pescadores doblaban por un brazo a la puerta del pescado, pero los otros entraban, las gentes, por la acostumbrada entrada general o puerta vieja. Amén. Nosotros pudiéramos decir así: en Monte de Sión solo tenemos 3 puertas, pero esta fue restaurada. La primera del baño fue comprada y es nueva, pero podemos decir que la puerta vieja, conocida por todos nosotros, es esta, ¿no es cierto? Es la que sobrevivió al paso del tiempo, es la que estuvo, ¿no es cierto?, en la etapa anterior también. Es la puerta histórica o puerta vieja. Amén. Entonces, la puerta vieja es la entrada más antigua, la más conocida, la de antaño, la puerta histórica, por donde entraban las gentes. ¿Correcto? Y esto también tuvo que ser restaurado. Ahora, viniendo del Testamento para acá,
La puerta del pescado es el evangelismo. La puerta de las ovejas son los que Dios llama. Pero la puerta vieja, ¿cuál es la puerta más vieja abierta como acceso a Cristo en el Testamento, en el Nuevo Testamento? Nosotros la encontramos que la primera vez que se abrió la puerta para que entren almas que estaban afuera, para que entren almas que estaban perdidas, para que entren almas que no estaban en Cristo y entren en Cristo, esa puerta fue abierta en el día de Pentecostés. El apóstol Pedro la enmaderó, le puso los cerrojos y tenía la llave y la abrió en el día de Pentecostés. A ti te daré las llaves. Qué privilegio que tuvo Pedro, porque Pedro tiró la red. Pedro sacó el pez con el anzuelo. Pedro, ¿no es cierto?, también abrió la puerta vieja. ¿Amén? ¿Correcto? La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea. Jehová ha conocido, quiere decir Joiada. Jehová ha conocido. La puerta vieja fue restaurada por Joiada. Y ellos y Mesulam. Y ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Y esa era la puerta vieja. Amén. Es un acceso a Cristo inequívoco. Amén. Es un acceso a Cristo elemental, muy amplio. Amén. Pero no se puede entrar si no se entra de la forma como está allí. La primera vez que en el día de Pentecostés estaba allí, Cristo todavía estaba cerrado. Amén. El Mesías había sido crucificado. Allí estaban los 120 del remanente, los 120 edificadores, ya no de la Jerusalén, sino los edificadores del cuerpo de Cristo de la primera edad apostólica. Amén. ¿Correcto? Y entonces una multitud de 3.000 judíos estaba de los muros para afuera. Estaban escuchando a aquel que estaba parado en la puerta, aquel pescador, ¿no es cierto?, de Galilea, que ahora era pescador de hombres. Estaba predicando el primer sermón pentecostal. Gloria al Señor. Amén. Y entonces, allí las palabras de Pedro eran como arpones, amén, como arpones que atravesaron a los 3.000, eran como anzuelos, ¿no es cierto?, que le rompían, ¿no es cierto?, por dentro y los desgarraban. Era como red que los atrapaba. El pescador de hombres estaba en acción. El pescador de hombres estaba predicando el Evangelio. El primer sermón escrito del Evangelio fue en el día de Pentecostés. Y mientras Pedro predicaba, las puertas se iban abriendo tras sus espaldas. Era la puerta vieja. Iba a ser la primera puerta y la más antigua, la puerta de la senda antigua, la de la iglesia apostólica. Gloria al Señor. Y todos estaban allí como aquellos que se inundaban en los días de Noé, golpeando la puerta, golpeando. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Compungidos de corazón, heridos por el Evangelio, sangrando por dentro por el Evangelio. ¿Qué haremos? Y Pedro, ¿no es cierto?, corrió el cerrojo, usó la llave y abrió la puerta vieja. Arrepentidos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Se cerrará la puerta vieja alguna vez? No, para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están cerca, para los que están lejos y para todos los que Dios llame, habrá una puerta vieja. ¡Gloria al nombre del Señor! La quisieron cerrar, le tiraron basura, le tiraron tomates podridos, pero todavía es la puerta vieja. Gloria al Señor, todavía es la puerta vieja. Estamos contentos por la puerta vieja. Gloria al Señor. Es del diablo, no, es de Dios. Es la puerta vieja. Gloria al Señor. Hechos 2:38. Mensaje del trono. Amén. Hermano Branham dice, miren lo que dijo Jesús, estrecha es la puerta. Hermano Branham identificó la puerta vieja con puerta estrecha. Amén. Los católicos la quisieron ensanchar un poco más. Amén. Cambiándole que no se arrepientan. Amén.
Después la ensancharon más para este lado. No por inmersión, sino rociando. La ensancharon más para este lado, ¿no es cierto? No nombre de Jesucristo, sino Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la terminaron por tirar abajo, ¿no es cierto?, bautizando niños. Amén. ¿Correcto? Pero estrecha la puerta, angosto el camino que conduce por esas vías, y pocos son los que la hallan, porque fue la puerta más combatida de las 8, fue la puerta más golpeada de las 8, y fue la que pusieron primero, ¿no es cierto?, los romanos. Los romanos que sitiaron con Tito tiraron esas puertas, pero la Iglesia Católica Romana sitió la Iglesia del Señor Jesucristo y le tiró esa puerta abajo y se la prendió fuego. Gloria al Señor. Pero Él había prometido: yo restauraré, dice el Señor. Amén. Estrecha es la puerta, y miren, dice estrecha, strike. Hace un juego de palabras el hermano Branham, strike, que en inglés las dos palabras suenan parecido, straight, ¿no es cierto?, agua, ¿no es cierto?, y estrecho, estrecho y agua. Hace un juego con la palabra straight, ¿no es cierto? Y se ve, estrecha la puerta vieja. ¿Qué es la puerta estrecha? Agua. Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese. Esa es la puerta vieja. Amén. Los de la Iglesia Unida, los del nombre, la quisieron hacer un poquitito más ancha, bautizando solo en el nombre de Jesucristo. Pero atiendan claro que Pedro, en el día de Pentecostés, el que tenía la llave y que levantó, la enmaderó y puso sus cerrojos, Joiada, Jehová ha conocido, dijo: arrepentíos y luego bautícese. ¿No es cierto? Allí, por la puerta del pescado, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Red a toda criatura. Pero ese creer para la puerta vieja es arrepentimiento. Ningún no arrepentido, por más que se bautice en el nombre de Jesucristo, ha entrado por la puerta vieja. La única demanda de Dios es arrepentimiento y bautismo en el nombre de Jesucristo. La estiraron un poquito más para darle de más. Protestantes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para hacerla un poco más ancha, pero el Hijo es estrecha. Amén. Pentecostales de la unidad, bautícese en el nombre de Jesucristo, se arrepiente, no se arrepiente, la cosa es bautizarse en el nombre de Jesucristo. Tampoco era así. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y algunos de este lado la quisieron achicar más, estrecha de lo que todavía era, hasta prácticamente cerrarla, porque si el diablo no lo tira de acá, lo quiere tirar de acá, ¿no es cierto? Y eso sí, tiene que arrepentirse, bautizarse en el nombre de Jesucristo, pero en tal iglesia, en tal y tal circunstancia, bajo tal y tal condición. Tiene que ser una iglesia del mensaje del hermano Branham, si no, no vale. Amén. Vuelvo a repetir, la puerta vieja fue levantada en el día de Pentecostés, y lo único que Dios demandó fue arrepentimiento y bautismo por inmersión en el nombre del Señor Jesucristo, y Él perdonaría sus pecados, y como confirmación le daría el Espíritu Santo. Añadirle a eso es una vil herejía, porque Dios no pidió más nada de eso en su receta. La receta es eterna, dijo el hermano Branham. El apóstol Pedro en el día de Pentecostés dio receta eterna. Y se haya bautizado en el monte de Sión, o se haya bautizado en el tabernáculo de fulano tal, o se haya bautizado en un charco, amén, lo importante es que se haya arrepentido y bautizado en el nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Alabamos, Padre. Gracias, Señor. Y ninguno le añadirá y ninguno le quitará, porque es la puerta vieja. Amén. Y yo no entré por allí, porque es la primera vez que traté de entrar. No pude entrar por allí, por la puerta vieja. No tuve ese privilegio, pero muchos sí pudieron entrar. Luego sí, para los días de la restauración,
¿no es cierto? El Señor me invitó a pasar por la puerta vieja. Amén. Y yo pasé por la puerta vieja. Amén. Correcto, que ya estaba en Cristo, pero pasé por la puerta vieja porque era un privilegio, porque había sido levantada y restaurada y yo no me la quería perder. Ven, pasa por la puerta vieja. Y pasé por la puerta vieja. Correcto. Arrepentimiento y bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Arrepentimiento y fe, ¿no es cierto?, de todo corazón. ¿Qué me impide? Si crees con todo tu corazón que Jesucristo es el Señor, Él es tu Salvador, te arrepientes de tu pecado, bien puedes. Amén. Y todavía está abierta. Amén. Sí. Joiada la edificó. ¿Quiénes entraron por allí? Era muy estrecha. Y los que antes conoció, dice Romanos, Joiada, Jehová ha conocido. Jehová ha conocido. No los que conoció Joiada, ¿no es cierto? No los que conocimos nosotros. Vamos a predicarle a los conocidos. Jehová ha conocido. Jehová, a los que antes conoció, también los predestinó. Y a los que los predestinó, ¿qué hizo? A los que predestinó, los llamó. Los llamó. Y habrán venido. Y a los que llamó, los justificó. Quiere decir, los perdonó. Y entonces, antes de perdonarlos, ellos se arrepintieron, ellos se bautizaron en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, los justificó, y como señal de que los justificó y los perdonó, les dio el Espíritu Santo. Amén. Y cualquiera de ellos es un verdadero testigo hoy, porque tiene el Espíritu de Dios, ¿no es cierto? Y puede testificar que ha entrado por la puerta vieja. Qué buena puerta, ¿no es cierto? Yo no entré por ahí, pero nos quedan 4 todavía. ¿Cuál es la otra? ¿Dónde está? Verso 13. ¿Cómo leen? Reedificó, o sea, la puerta del valle. La restauró Hanum. Casi que no tiene gracia el capítulo 3 de Nehemías, pero sí, nos detenemos un poquito, ¿no es cierto? Para ellos era tremendo hacer eso nada más, en lo natural. Todos los que tuvieron que batallar para conquistar esto, pero nuestras conquistas de este lado acá son espirituales. Que la puerta vieja pueda ser restaurada. Que Dios nos guarde de no meter a nadie en el agua que no se haya arrepentido, ¿no es cierto? Amén. Que todo aquel que vaya al agua porque se ha arrepentido y quiera entrar por la puerta vieja, porque le dijeron, ¿qué haremos? Pedro no podía fallar. Esto tienen que hacer. Amén. Verso 13, la puerta del valle la restauró Hanún con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos, y a la vez de eso todavía le quedó resto, y levantaron 1000 codos de muro, o sea, 450 metros más. 1000 codos, 450 metros más. No solo levantaron la puerta del valle, sino que hicieron un esfuerzo más, ¿no es cierto? Y 450 metros de muro hasta la puerta del muladar, y después ahí trabajaron otros. Hanún quiere decir favorecido. Hanún representa estos trabajadores favorecidos que ahora pueden reedificar y trabajar para la restauración y la apertura de esta puerta de Jerusalén, que era nada más ni nada menos que la puerta del valle. Miren la puerta del valle, ¿dónde está? La 3 era la vieja, la 4, allá está. Venía del camino, sale una línea verde, del camino que iba a Jope, ¿no es cierto? Y entonces habíamos dicho que Jerusalén estaba en una geografía muy irregular. Tenía partes altas, entonces los muros iban así, ¿no es cierto? A medida que subían los montes, seguían así por lo alto, pero después tenía una pronunciada bajada a la ciudad. Un valle, que por allí, por esa altura, era el valle de Zanoa, ¿no es cierto? Y una gran bajada. Y ahí edificar todo el muro, esos 450 metros de muro en bajada.
Y la puerta del valle estaba en la bajada y de ahí salía el camino que iba para Jope. Amén. Entonces nosotros encontramos que la puerta número 4 fue conocida precisamente como la puerta del valle, de la bajada. Amén. Entonces, para ellos, los que tenían que entrar por la puerta del valle, supongamos que querían ir de la puerta vieja a la puerta del valle. De la puerta vieja, para entrar por la puerta tenían que pegar una bajada. Ir hasta el valle de Sanoa y pegar una buena bajada y entrar. Por allí, los chicos de Jerusalén jugaban en esas bajadas, ¿no es cierto? Y tenían como un tobogán natural, ¿no es cierto? Donde ellos podían, ¿no es cierto?, jugar y corretear, porque eran bajadas muy pronunciadas. Y luego subidas y luego bajadas. Esa era la geografía que rodeaba Jerusalén. Esa es la geografía externa que rodea a Cristo. Algunos entraron, por supuesto, por la puerta de las ovejas, otros por la del pescado, otros por la puerta vieja, pero a algunos no le quedó otra que entrar por la puerta del valle. Amén. Nosotros vemos que en el camino de Dios, ¿no es cierto?, hay subidas y hay bajadas del lado de adentro. Estando en el camino de Dios, nosotros sabemos que hay montes y que hay valles. Y que Dios ha enviado para ayudarnos, ¿no es cierto? En esas experiencias de montes son grandes victorias de cima de montaña. Y en las experiencias de valles son bajadas por las cuales atravesamos. Pero para aquellos creyentes que están en el camino de Dios, como habíamos visto en el mensaje de la paloma, Dios había mandado a la paloma de los valles, ¿no es cierto?, al Espíritu Santo para ayudarnos en situaciones difíciles. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Entonces, dentro del camino de Dios también hay valles, también hay bajadas, también hay situaciones difíciles, pero la diferencia es que Él está con nosotros. La diferencia es que su Espíritu nos sostendrá. La diferencia es que su vara y su cayado nos infundirán aliento. La diferencia es que está con nosotros la paloma de los valles. Una paloma me habla aún en el cementerio, amén, diciéndome, no importa, hay una tierra más allá del río, amén. Pero los valles del lado de afuera son más difíciles, porque no hay vara ahí no hay cayado, ahí no hay paloma de los valles para alentarnos, amén. Estos son los valles, pero del lado de afuera, correcto. Y los moradores de Sanoa, los que moraban en valle, los que moraban en los valles de Sanoa, en los valles de ahí, fueron los que finalmente ayudaron a reconstruir la puerta del valle, la número 4, y finalmente fueron los que después vivieron adentro. Amén. Ellos vivieron en el valle del lado de afuera, pero ahora reconstruyeron la puerta del valle. Los que moraban en valles. El Evangelio representado de esa forma, cuando representa el ministerio mesiánico. Amén. Dice, los que habitaban, los que moraban en valles de sombra de muerte, luz les resplandeció. Los que moraban en tinieblas, luz les resplandeció. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, Galilea de gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tinieblas y valles de sombra de muerte, luz les resplandeció. En los valles, pero del mundo, del lado de afuera, en tinieblas. Miren el Salmo 107, dice, algunos vivían en sombra de muerte, por las soledades, sin caminos, aprisionados, caían y no había quien los levantara. Gente en el mundo desesperada, gente que ha bajado a los valles de la desesperación. Amén. Y a mucha gente no les quedó otra que entrar por ahí. Dios sabía también que sus hijos en el mundo tendrían aflicción. En el mundo tendrán aflicción. En el mundo entrarán por valles y bajadas, pero confiad, yo he vencido al mundo, pero confiad que aún en las situaciones más tremendas y difíciles, abriré una puerta de salida, abriré una vía de escape, será la puerta de los valles, la puerta del valle. ¿Cuántos hermanos estando de última, amén, en un hospital, en crisis, amén, en miseria, en enfermedad, en destrucción de sus hogares, en los valles, amén, alguien les habló de Cristo, amén,
Cuando estaban cuantos al borde del suicidio porque habían llegado a una pendiente y iban para abajo, y para abajo, y para abajo, y para abajo. Y ya no tenían sentido en la vida, y ya no tenían objetivos en la vida, solo quitarse la vida y terminar. Amén. Pero alguien les habló de Cristo en el valle. Amén. Y ellos, en ese estado de desesperación y aflicción y angustia, pudieron ver que una puerta se abría para entrar en Cristo. Suelen ser los más agradecidos. Suelen ser los más agradecidos, los que estuvieron en la bajada, los que sufrieron, amén, a los que el mundo les golpeó, a los que Satanás los golpeó, amén, amén. ¿Cómo quisiera morir? ¿O cuántos dijeron así? Darían cualquier cosa si pudieran nacer de nuevo y tener otra vida. Amén. Y eso precisamente era lo que había prometido el Señor. Amén. Que para entrar al reino, que para entrar en Cristo, había que nacer de nuevo. Amén. ¡Qué posibilidad! Empezar una nueva vida representada. ¡Qué agradecidos que son todos los que entraron por la puerta del valle! Nunca he conocido hermanos que hayan entrado por la puerta del valle que haya tenido que decirle: cante una alabanza al Señor. Amén. Porque ellos levantan sus manos, ellos cantan alabanza y lágrimas caen, porque ellos recuerdan su entrada triunfal por la puerta de los valles. Son agradecidos. Hanún la reconstruyó, favorecidos. Ellos saben que han sido favorecidos con el favor inmerecido, con la gracia y la misericordia de Dios. La reconstruyeron, y de tan agradecidos que estaban, reconstruyeron. Y no importa la condición que estén, ellos quieren hablarle a otros, ellos quieren traer a otros, estén donde estén. Y aún tan agradecidos son que construyeron 450 metros de muro. Se esforzaron por Cristo. Esa puerta la extendieron 450 metros. Se identificaron con la obra de Dios, porque ellos pudieron percibir de primera mano lo que era el favor de Dios. Dios bendiga a los preciosos hermanos que entraron por la puerta del valle. No es fácil. No le deseo a nadie que tenga que llegar hasta esa condición para encontrar a Cristo. Pero el Señor sabía que muchos llegarían a una mísera condición. Amén. Y que ahí lo encontrarían, como el ladrón en la cruz. Más ya no podía bajar. Había robado, había blasfemado, había hecho todo lo que podía hacer. Ya más bajo no podía ir. Amén. Y aún estaba muriendo. Era lo último para él. Pero ahí mismo se abrió una puerta. Amén. Y él la pudo ver abierta. Y dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La puerta se ha abierto hoy. Y hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria al Señor. Pero hermano Branham dijo: no todos tendrán la oportunidad del ladrón de la cruz. Amén. Si algunas puertas las ves abiertas ahora, métete con todo, porque no todos tendrán la oportunidad del ladrón de la cruz de entrar por la puerta del valle. Amén. Qué gran puerta, sí, qué gente agradecida. Sí, los que vinieron de la cautividad, estuvieron cautivos, después moraron en el valle de Zanoa, finalmente con Hanún y los moradores de Zanoa. Dice la Biblia, reedificaron las puertas con sus cerraduras y con sus cerrojos. Amén. ¿Ha entrado por la puerta del valle? Si ha entrado por la puerta del valle, Dios te bendiga. Amén. Porque la Biblia dice que eres favorecido y que serás agradecido y harás aún más de lo que se te pide. Porque se les pidió a ellos solo levantar la puerta del valle, pero ellos aún hicieron mucho más, 450 metros de muro, y esto nos sirve de lección para nosotros también. Amén. ¿Correcto? Sí, la puerta del valle, la puerta del costadito. No pudieron entrar por la puerta grande, ¿no es cierto? ¿No?
Dice, bueno, damos gracias al Señor porque ha venido el intendente hoy a la reunión, o porque ha venido el hermano tal y tal, ¿no es cierto? No pudieron entrar por la puerta grande en Cristo. Ellos venían por la puerta del valle. Ellos llegaron por ahí a la primera reunión porque otro los traía. Amén. Las primeras notas de un himno les arrancaron lágrimas. Amén. Y estuvieron por ahí en un rincón, pero Dios tratando con ellos. Nadie sabía lo que pasaba. La iglesia seguía su curso, su actividad, pero en un rincón un alma estaba entrando por la puerta del valle. Gloria al Señor, sin saberlo, humildemente por la bajada, por la puerta del costado, la puerta del valle. Dios la restaure para nosotros y podamos ver muchos que están en las bajadas, en los valles de la vida, entrar por estas puertas, no solo a Montesión, entrar en Cristo. Gloria al Señor, la puerta de los valles. Amén. Verso 14, la puerta del muladar. Puerta de los valles y puerta del muladar. Miren ahí en Nehemías capítulo 2. Verso 13. Nehemías, cuando vino de Jerusalén, recorrió ese tramo, del valle al muladar. Es interesante, porque cuando Nehemías hizo esa recorrida nocturna en su cabalgadura entre los escombros, lo primero que visualizó fue la del valle y la del muladar. Capítulo 2, verso 13. ¿Tienen? ¿Ven cómo dice? Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, sus puertas estaban consumidas a fuego. Pasé luego de la fuente del dragón y al estanque del rey, pero no había lugar donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente, observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Amén. Ahora, qué tremendo, hermanos. Nehemías hace esa recorrida por la noche. La puerta del valle es una bajada. Y uno dice, bueno, la bajada de Zanoa al valle es terrible. Pero todavía hay una hondanada más. Y el valle de Zanoa se transforma en el tenebroso valle de Hinnom. Amén. El tenebroso valle de Hinnom, y ese fue el tramo que recorrió Nehemías de noche. Miren, salió por la puerta del valle y en las afueras había un estanque o fuente. Adentro de Jerusalén estaba el de Siloé y el de Betesda. Y estos eran buenos estanques. Pero del lado de afuera estaba la fuente del dragón. Amén. Salió por la puerta del valle, tenebrosa, una bajada, a la luz de la luna, escombros. Pasa por la fuente del dragón y las aguas del dragón, hasta la puerta del muladar. El valle de Hinnom fue célebre en Israel. Amén. ¿Por qué? Porque primeramente en ese valle se lo utilizó, como era una bajada muy pronunciada, una hondanada muy tremenda, se lo utilizó de estercolero. Allí arrojaban el estiércol de animales para luego aprovechar, ¿no es cierto?, para poder fertilizar la tierra. Lo usaron de estercolero y le llamaron muladar o estercolero. Amén. Pero luego esa zona, en los días de diversos reyes, en el alto del valle de Hinnom, en Tofet, levantaron un ídolo abominable, Moloc y Quemos, Moloc o Milcom, que era un ídolo con su vientre, ¿no es cierto?, hueco, donde hacían fogatas en el vientre de Milcom, un dios moabita, amonita, ¿no es cierto? Y allí ofrecían los niños. No harás pasar a tu hijo por el fuego, decía, ¿no es cierto? Y allí en Tofet, en ese valle, ofrecieron a sus niños a Moloc. Terrible. Amén. Y algunos reyes de Israel, de Judá, hicieron eso. Amén. Era tenebroso, era cercano a la fuente del dragón, era diabólico. Amén.
terriblemente diabólico lo que de ahí fluía. Aún inspiró a reyes de Judá a ofrecer a sus hijos en el fuego, quemar vivos a sus hijos al dios Moloc. Ahí nomás, en la puerta del muladar. Pero Josías fue un tiempo de restauración, amén. Y Josías tomó el mazo y empezó a derribar todos los ídolos y empezó a tirar abajo todo lo que estaba mal, y se fue a Tofet y profanó Tofet, hizo pedazos a Milcom, ¿no es cierto? Hizo pedazos todo ese sector, ¿no es cierto? Para que nadie más levantara la profanación y la abominación en esos lugares. Y de allí en más, eso se convirtió en un basural. No solo estercolero, muladar, sino ahora un basural. Y fue conocida también como la puerta del basural o basurero. Amén. Allí entonces todos los desperdicios de la ciudad, la quema, era porque no solo era basural, sino que luego quemaban la basura. Y de allí que el vocablo Ginon se deriva a Gehenna. Gehenna, lago de fuego, infierno, son derivaciones de esa palabra Gehenna que viene de Ginon. Y cuando Jesús miraba el valle de la Gehenna, el valle del basural, cuando la basura se quemaba, el fuego ese nunca se apagaba. Y siempre eso lleno de gusanos. Y la visión de Ginon era siempre el fuego que no se apaga y el gusano que nunca muere. Amén. Y entonces él le decía a los suyos: es mejor entrar sin esto al reino, es mejor entrar sin esto al otro, que tener todo y ser tirado en el fuego, en el infierno, donde el fuego no se apaga y el gusano no muere. Ser tirado en el basural de Dios. Amén. Ser tirado en esa quema espiritual que es el infierno, porque el infierno es el basurero, es la quema espiritual de los perdidos. Fuego que no se apaga y gusano que no muere. Pero todo eso era Ginon. Ginon era basural, Ginon era estercolero, Ginon era el infierno en la tierra, hermanos. Amén. Y aún ahí había una puerta, la quinta puerta. Y si alguna vez se necesitó de gracia, era ahí, porque 5 es número de gracia. Y si alguna vez hubo personas o hubo gente que necesitaron gracia, era esa gente que moraba en esos sectores, porque Ginon estaba del lado de afuera, y los que estaban del lado de afuera para entrar en Cristo en esa condición tenían que pasar por ahí, y Dios por gracia abrió la puerta del muladar. Salmo 113. Vamos a verlo así, como la Biblia dice del muladar. Salmo 113. Gloria al Señor. Del verso 5 al 8. Amén. ¿Quién como Jehová nuestro Dios? Amén. Realmente, ¿quién como Jehová nuestro Dios? Porque si no hubiera abierto la quinta puerta, ¿cuántos se quedaban afuera, no es cierto? Si no hubiera abierto la puerta del muladar, ¿cuántos no hubieran entrado? Amén. Pero qué grande es nuestro Dios. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas y puede mirar todo el panorama? Y él pudo ver las ovejas que venían de Jericó, y él pudo ver los peces que venían de Cesarea, y él pudo ver los que entraban por la puerta vieja, y pudo ver también los que entraban por el valle, y pudo ver también el sucio muladar, el estercolero y la basura, el basurero. Amén. Él se sienta en las alturas y él se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Y él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Amén. Entonces, ¿qué representaba el muladar? Basurero, estercolero. Amén. Condición miserable. La Biblia asocia muladar con condición miserable.
Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Pero si Él no lo hubiera alzado del muladar, si Él no lo hubiera levantado como un padre o una madre levanta a su niño, amén, si Él no hubiera alzado al pobre o al menesteroso del muladar, Él estaría tirado en el muladar. Pero Jehová alza al hombre del muladar. Quiere decir, lo levanta de su condición. ¿Qué representa el muladar? Una condición miserable, un basurero. ¿Quieren que le diga el mensaje acerca de basurero? Una mujer que comete adulterio es un depósito de desperdicios. Casamiento y divorcio. ¿Amén? ¿Correcto? Una mujer que sale con otro hombre que no es su esposo es un tarro de basura, dice el hermano Branham. Búsquelo como quiera, pero una mujer que se fue con otro hombre que no es su esposo es un tarro de basura. Es un depósito de desperdicio. Ahora eso dice este mensaje. Ahora eso es el muladar. Ahorita me dice, yo entré por la puerta de las ovejas, entré por la puerta de esto. Revise bien. Amén. Porque Dios abrió una puerta del muladar y vea que fue por gracia. Amén. Basura del mundo. Dice, miren todas las cosas del mundo, del diablo, todo el estiércol del demonio, ¿no es cierto? Sus modas, sus cosas, todo lo que el diablo ofrece. Y miren cómo la gente anda alrededor de las cosas del mundo como moscas alrededor del basurero. Así dice, mensaje. Amén. ¿Correcto? Basurero, condición miserable, adulterio, fornicación, alcoholismo, drogadicción, homosexualismo, robo. Amén. El hombre es reducido a la miserable condición. Amén. No se puede reconocer a un hombre hecho a la imagen y semejanza de Dios. El hombre está convertido literalmente en una basura. Amén. Amén. Y si realmente nosotros vemos la gracia de Dios para hombres que literalmente llegaron a una condición miserable, a una condición deplorable y menesterosa, humana, moral y espiritualmente, Dios tuvo gracia, porque aún de esa condición Él abrió una puerta llamada la puerta del muladar, para que todos los sucios, para que la basura de este mundo pudiera entrar en Cristo. Él levanta al menesteroso del muladar. Gloria al nombre del Señor. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, a salvar a los sucios, a salvar a los sucios, a salvar a los inmundos, a salvar a los podridos, de los cuales yo soy el primero. Yo, hermano Ángel, entró por la puerta del muladar. Hermano Ángel entró por la puerta del muladar. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Te alabamos, Padre. Gloria al Señor. Yo identifiqué la geografía, el infierno, la tierra, la basura, la inmundicia, la condición miserable, la condición deplorable a la cual puede llegar un hombre que no sirve para nada, que literalmente es una basura. Amén. Pero Dios levanta al menesteroso del muladar, lo levanta y no termina ahí el versículo, lo levanta y lo hace sentar con príncipes, con los príncipes de su pueblo. Y cuando en el día de hoy puedo estar sentado al lado de los siervos de Dios, al lado de los príncipes de su pueblo, yo digo, gracias Señor, gracias por la puerta del muladar. Gloria al Señor, te alabamos, Padre. Gloria al Señor, te alabamos, Jesús. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Miren, cuando el hombre se alcoholiza y pierde su noción y es reducido a la nada, ¿no es cierto?
y él se ensucia con su propio vómito y se orina y la gente lo ven y lo hacen burla y los jovencitos se ríen de él. Él está reducido a una condición miserable. Pero ¿cuántos ha levantado? El hermano Branham dice, él levanta al borracho del callejón y lo hace un predicador del Evangelio. Gloria al Señor, gloria al nombre del Señor. Miren esos hombres tenebrosos, amén, que se degradan, ¿no es cierto?, hasta el grado máximo que tienen que robar, quitarles a otro, andar en la oscuridad, escapando de los peligros, ¿no es cierto?, para robar, como rapiñas, como roedores, ¿no es cierto? El hombre está degradado, fue hecho a la imagen de Dios, pero está degradado. Satanás lo endemonió, lo degradó, lo puso muy bajo, pero Dios desde ahí mismo lo levanta del muladar. Gloria al Señor. Y gentes que robaban, que ensuciaban sus manos, hoy puede predicar el Evangelio. Amén. Gloria al nombre del Señor. Mujeres malas, dice el hermano Branham, dice, él puede levantar una prostituta y hacerla una dama. Amén. Sí, porque él levanta al pobre, el muladar, y aunque todavía les digan que es una prostituta, y aunque todavía le señalen, él dice, él levanta una prostituta y la convierte en una dama. Amén. Si él perdona, perdona. Si él justifica, justifica. Y si es gracia, es gracia. Gloria al Señor. Por eso la quinta puerta se abrió y entró olor nauseabundo. Amén. El olor del estercolero. Pero juntamente con el olor y la basura entraron almas sucias, embarradas, pero almas preciosas para la corona del Señor Jesús. Él levanta al pobre del polvo y al menesteroso alza del muladar. Gloria al nombre del Señor. Y también era una puerta de doble función, porque los que estaban por ahí, ¿no es cierto?, los que habitan en los basurales, como cuando el hermano Branham vio ese basural, ¿no es cierto?, y vio a Fletch y miró para el otro lado y estaba la cadena montañosa de los 7 picos. Amén. O para acá o para acá. Para acá un basural, la quema, esa condición. Pero para acá cabalgar esas veredas hasta llegar a la puesta del sol. Amén. Si sigues con tus planes irás a parar allá. Amén. Pero miren entonces, la puerta del muladar, ¿quién la restauró? Malquías. Amén. Reedificó la puerta del muladar Malquías. Malquías, que es un giro de Malaquías. Amén. Mi mensajero. Malaquías. Si alguna vez hubo restauradores de puerta del muladar, fueron Malquías y sus ayudantes. Por ejemplo, Juan el Bautista, Malaquías 3. En el río Jordán, en el río Cenagoso, ¿no es cierto? Ni siquiera dentro, en esas bajadas del valle del Jordán, ¿no es cierto?, él bautizaba a la gente. Y aún le dijo a los fariseos que las prostitutas, las rameras, los publicanos y los pecadores los aventajaban a ellos en el reino, porque les había abierto una puerta del muladar y ellos se habían humillado y habían entrado, y esos otros no. Amén. Porque ellos eran justicia propia. Pero las rameras, los publicanos y demás iban adelante en el reino, porque Malquías 3 le había abierto la puerta del muladar. Amén. Miren Malaquías 4. Hermano Branham dice, alquilamos, ¿no es cierto?, un auditorio para mi servicio. ¿Correcto? Para tener un servicio, una cruzada, una campaña en la década del 50. Pero, como era un auditorio, ¿no es cierto?, muy importante, siempre estaba alquilado para servicios religiosos, un auditorio religioso. Entonces, antes que nosotros, estaba alquilado, ¿no es cierto?, por un cierto maestro muy sobresaliente, ¿no es cierto?, que iba a dar una conferencia bíblica, ¿no? Y después de ese turno, tenían que salir ellos, desalojar, y iba a entrar el turno del hermano Branham. Y entonces en el turno de ellos, bueno, gente muy bien vestida, entró, ¿no es cierto?, gente intelectual, y él dio su conferencia, su discurso, todo muy bien, la música muy sobria,
todo muy bien. Y por una puerta desalojaron y salió su congregación. Y otra puerta se abrió y allí venían los míos. Venían en camillas, venían en sillas de ruedas, venían endemoniados. Algunos locos venían en camisas de fuerza. Dice, ahí venían pobres, harapientos. Allí venía mi congregación. ¡Gloria al Señor! ¡Oh, gloria al Señor! Las denominaciones habían abierto distintas puertas, pero Malaquías 4 también abrió la puerta del muladar. Y aún locos, maniáticos y endemoniados fueron restaurados y entraron por la puerta del muladar. Amén. Aquel maniático con la camisa de fuerza lo traían, amén, y salió completamente sano y en su cabal juicio en esa reunión. ¿Por qué? Porque del mismo infierno fue levantado. ¡Gloria al Señor! Malquías con los suyos restauró la puerta del muladar. ¿Qué se piensan ustedes? Todavía escucho la voz, dice, allí venía mi congregación. Amén. Nunca se caracterizaron los seguidores de Malaquías 4 por ser muy finos y muy elegantes. Allí venía mi congregación. Locos, endemoniados, enfermos, pobres y harapientos. Allí venía mi congregación. Gloria al Señor. Gracias por la puerta del muladar. Malquías la restauró, la enmaderó y puso sus cerrojos. Pero eran tremendos cuando restauraban esa puerta que se abría y se cerraba, porque también ellos la abrían para que venga toda la basura recuperable. Amén. Pero también Él les dijo a los fariseos, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Serpientes, generación de víboras, haced frutos dignos de arrepentimiento, escapen de la ira venidera. Y no digan que son hijos de Abraham. Amén. Aún Jesús le dijo, no, son de vuestro padre el diablo. Aún muchos que estaban adentro, que creían que estaban adentro, Jesús le dijo, si están adentro tienen que ser la sal del mundo. Amén. La sal del mundo. Pero si la sal se desvaneciera y pierde su sabor, si se hace insípida, ¿con qué se sazonará? Dice, no sirve para nada. Lean los evangelios cuando Él habla de la sal. No sirve para nada. Si no, dice, abran la puerta y la arrojan fuera al muladar. No para el estercolero porque no sirve ni para abono, sino ya para ir al basurero. Amén. Así que entonces esta gente que profesaban ser cristianos, que deberían ser la sal del mundo y poner sabor a las cosas y salar, ¿no es cierto?, con su presencia, su testimonio y su vida cristiana, ahora son insípidos, desabridos. Amén. ¿Y con qué se sazonará nuevamente? ¿Podrá salarse nuevamente? No, hay que abrir la puerta. ¿Cuál? La del muladar. Y la sal va para afuera. Algunos entran rescatados de allí, pero por esa misma puerta otros salen como sal insípida. Amén, que pierde su sabor. ¿A dónde? La arrojan fuera. Así dice la Escritura. Amén. Que Dios nos ayude entonces a nosotros. Ya terminamos. Puerta 6, 15. Salum, hijo de Cojol, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente, la reedificó, la enmaderó, y el muro también del estanque Siloé, hasta el huerto del rey. La puerta de la fuente era la puerta número 6, y allí hay una fuente, ¿eh? Hay una fuente, o un estanque. ¿Cuál era? El estanque de Siloé. La de la fuente, era la puerta del estanque Siloé, porque si ustedes ven, la puerta estaba ahí, pero a la vez restauró el muro hasta el estanque Siloé. Era esa esquina. Amén. Entonces, era la puerta de la fuente, Salum, Salum, Shalom, paz, paz. ¿No es cierto? Este trabajo se hizo en paz. ¿No es cierto? Se restauró una puerta que daba entrada primeramente a una fuente, el estanque Siloé. Hay dos mensajes, había dos fuentes importantes dentro de Jerusalén. El estanque de Betesda, que Juan 5 dice estaba cerca de la puerta de las ovejas. ¿Amén? ¿Correcto? Y cerca de la puerta de las ovejas hay en Jerusalén un estanque en hebreo llamado Betesda, de 5 pórticos. Betesda, donde el ángel bajaba y movía las aguas. Amén, era importante ese.
Pero acá estaba la fuente del dragón. Miren que de la bajada del valle hasta la bajada de Ginon estaba la fuente del dragón. Todo lo que el diablo ofrece y brota de esa abertura abierta, la fuente del dragón. Pero acá, en la puerta número 6, estaba la fuente, pero el estanque Siloé. O sea, tenemos grabados dos mensajes. Uno llamado el estanque de Betesda y otro llamado el estanque Siloé. Los que entraron por allí, lo primero que se encontraban eran con el estanque Siloé. Se llamó de la fuente precisamente por la fuente de Siloé, que era la que contenía el agua que venía del torrente o del canal de sequía, del torrente de Cedrón, del manantial de Gión. El manantial estaba afuera, pero por un canal, el canal de sequía, transportaban el agua hasta el estanque Siloé, y Jerusalén siempre tenía aguas. La del estanque de Siloé. Fue famoso en los evangelios porque Jesús en Juan 9 mandó ahí al ciego a lavar sus ojos. Y dice, ve a lavarte al Siloé, que traducido es enviado. Y fue y se lavó y regresó viendo. Amén. Entonces, lo que puede ser esa puerta de la fuente, lo pueden ver en el mensaje estanque Siloé, ¿no es cierto? Pero algo nos queda claro, estanque Siloé era enviado. Amén. Por la gracia de Dios, Dios siempre ha tenido fuente. Amén. Siempre ha tenido una fuente inagotable. Amén. Y aunque no hayan podido entrar por la puerta las ovejas, y aunque no lo hayan pescado ningún evangelista, ¿no es cierto?, ni de red, ni de gancho, ni de arpón, ni de nada, aunque no hayan entrado por la puerta vieja, aunque no hayan entrado por el valle, aunque no hayan bajado hasta las tenebrosas regiones de Ginon, todavía Dios hace previsión de una fuente, enviado. El apóstol Pablo identifica enviado así, a grandes rasgos, en el libro de Romanos, capítulo 10. Dice, todo el que invocara el nombre del Señor será salvo. O sea, están de fuera, están perdidos. Invoquen el nombre del Señor y serán salvos, para que puedan entrar. Pero ¿cómo invocarán el nombre del Señor si no han creído? ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Amén. Por eso, cuán hermosos son los pies sobre los montes del que anuncia alegres nuevas. Así que fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces el Señor, viendo, ¿no es cierto?, en su misericordia, que no entraban por ninguna de estas puertas, ¿no es cierto?, y que ellos tenían que invocar su nombre para ser salvos, y antes de invocar tenían que creer, y pero ¿cómo iban a creer si no había quien les predique? ¿Y cómo iban a predicar si no lo han enviado? Dios le envió una persona para predicarles el evangelio. ¿Cuántos hermanos entraron porque Dios les envió a alguien para hablarle personalmente de Cristo? La fuente inagotable de recursos divinos, preocupándose por los suyos. Amén. Que Dios te haya enviado a alguien para predicarte. Amén. Para que puedas entrar en Cristo y ser salvo. Amén. Generalmente, esas personas están muy agradecidas con ese estanque. Amén. Toda la vida recordarán, sí, hubo un hermano en aquella ocasión que yo estaba en tal y tal condición, estaba desorientado, no sabía para dónde ir, ¿no es cierto? Y él me habló de Cristo y ahí entré en el camino de Dios. Fue la puerta de la fuente, no cualquier fuente, el estanque Siloé. Amén. Luego seguía la puerta de las aguas, los sirvientes del templo, la puerta de las aguas, ahí estaba el acueducto, ¿no es cierto?, del Cedrón. Entonces en esa vueltita pasaban las aguas por las cercanías de la puerta número 7 y era la puerta de las aguas. Hermano Branham mucho predicó de eso, si le podríamos decir, ¿no es cierto? Se llamaba la de las aguas porque aguas corrían por ahí. Amén. Era el torrente de Cedrón.
Era el manantial de Gihón que pasaba por el canal de Ezequías. Las aguas corrían como ríos de agua viva. Amén. Y entonces Isaías 55 decía: a todos los sedientos, venid a las aguas. Jesús en Juan 8 decía: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y en Apocalipsis decía: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Hermano Branham predicó sed, un abismo llamando a otro abismo, cisternas rotas. ¿Para qué? Para mostrar que Dios había hecho una puerta. ¿Para quién? Isaías 55, a todos los sedientos. Hermano Branham dice: aún el indio americano tenía sed de Dios. Amén. En su pecho el indio americano tenía una necesidad de Dios. Estaba en ignorancia en su mente, estaba entenebrecido, pero adentro de su pecho algo vibraba. Era una sed sagrada, dice, por lo divino y por lo celestial. Entonces adoraron el sol, adoraron la luna, adoraron el trueno, adoraron el relámpago, adoraron la madera, los tótems, ¿no es cierto? Porque algo ellos necesitaban. En cada cultura, en cada pueblo, los hombres adentro de su pecho tuvieron sed. Sed inexplicable. Inexplicable que hombres con dinero, hombres que alcanzaron logros, hombres que alcanzaron posiciones, hombres que tuvieron todo lo que pudieran tener en su vida, testificaron que no estaban satisfechos. Amén. Pudieron alcanzar muchas cosas y el mayor de ellos pudiera haber sido Salomón. Amén. Que tuvo riquezas, fama, gloria y todo lo que un hombre puede aspirar a tener. Amén. Pero dice: no hay más de todo eso. El fin de todo discurso oído es que el alma finalmente llegue a Dios. Amén. ¿Cuántos hombres gastaron su vida buscando la felicidad? ¿Cuántos hombres gastaron su vida, sus años, se pasaron toda su vida buscando algo que pueda satisfacer su interior y no lo lograron? Dios sabía de eso. Dios sabía que en el centro del alma hay una necesidad. Eso se llama sed. Sed. Hermano Branham predicó un mensaje llamado sed. Bienaventurados los que tienen sed, porque hay una puerta de las aguas. Todavía están bebiendo aquellos que entraron por allí, no los que no tienen sed. Venid los sedientos, Isaías 55. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amén. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Los que yo he conocido que entraban por la puerta de la fuente, por la puerta de las aguas, hasta el día de hoy, continúan bebiendo. Ellos solo doblan sus rodillas y empiezan a beber. Ellos solo alaban su nombre y empiezan a beber. O basta que cualquier cosa del Espíritu se mueva y algo empieza a fluir. Porque el que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. No el manantial Gihón, no el torrente de Cedrón, no el canal de Ezequías. En su interior correrán ríos de agua viva. El Espíritu Santo fluyendo en el interior como corrientes de agua. Todavía están bebiendo. Gloria al nombre del Señor. La puerta número 8 era la de los caballos, porque solo entraban caballos. Amén, la última. Pero para los días de Nehemías no había caballos. Así dice: y no había cabalgadura conmigo, solamente la que yo iba. Y el único caballo que había era el que andaba Nehemías. Pero de todas formas restauraron la puerta de los caballos. Aunque los israelitas no eran muy de usar caballos, porque en la ley de Moisés, en el Deuteronomio, Dios le había dicho que no acumularan muchos caballos y carros como los egipcios, para que su fuerza no estuviera basada en carros y en caballos, sino en el brazo del Señor. Amén. El que acumuló muchos caballos fue Salomón, e hizo caballerizas, ¿no es cierto? Y demás, y la puerta de los caballos era para todo eso, y para otras cosas más. Los árabes sí usaban caballo, ¿correcto? Pero entonces, de todas formas, se abrió la puerta de los caballos. Y era la última puerta. El que no entraba por las primeras 7, y solo era un miembro de iglesia, y bueno, iba a tener que entrar por ahí. Porque no tuvo la experiencia de las otras 7 puertas, que es lo completo, iba a tener que entrar por la otra.
Solo se escuchaban los cascos de caballos. Solo se escuchaba el galopar de caballos. Nada más, ¿no es cierto? Pero ahí estaban construyendo una puerta. Allí estaban restaurando los sacerdotes la puerta de los caballos. Trabajando los sacerdotes, trabajando el sacerdocio y el ministerio por la puerta de los caballos, porque se iban acercando al galope. Y Billy Graham escribió un libro, Se acercan al galope, y predicó sobre los 4 caballos, ¿no es cierto? Y le anduvo a muchas millas de distancia. Amén. Pero cuando alguien predicó de los 4 caballos, miren, se abrieron esos 4 primeros sellos y ahí realmente galoparon esos caballos. Y se escuchó el galope de los caballos por las 7 edades de la iglesia. Amén. La puerta de los caballos. Miren los que vienen escapando de los caballos. Algunos entraron escapando del caballo blanco, otros del caballo rojo, otros del caballo negro. Y en esta edad, ¿cuántos no entrarán por esta última y octava puerta, escapando del caballo amarillo? Católicos y protestantes cabalgando juntos. Esta octava puerta que abre la eternidad, ¿cuántos no entrarán para escapar? Escápate de Babilonia, escápate de los católicos, escápate de la denominación, escápate del galopar de la puerta de los caballos. Se abrió. ¿Cuántos no habrán entrado? Sí, puertas que son accesos. Cada uno podrá dar su testimonio y decir: yo entré de esta manera, yo entré de este lado. En la geografía de Jerusalén podemos ver que por una o por otra puerta habrán entrado. Desde donde nace el sol hasta el poniente, sí, gloria al Señor, gloria a Dios. Muy temprano cantaré, por la noche alabaré, gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a aquel alto Dios que sobre las naciones del polvo nos levantó para reinar con él. Gloria a Jesús el Señor, soberano amado, gloria al Señor, gloria a Dios. Solo Él viene al muladar para hacerlo un hogar, gloria al Señor, gloria a Dios. Dice al negro corazón, ven pues mío eres tú, gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a aquel
desde